¿Alguna vez has perdido el conocimiento después de tomar azúcar? ¿Has sentido náuseas o vómitos después de tomar un alimento muy dulce? ¿No sabes por qué ocurre esto y te gustaría saber por qué? Pues sigue viendo el vídeo porque te voy a explicar por qué te ocurre esto. No será la primera vez que nos pasa a algunos de nosotros que perdemos el conocimiento, sentimos náuseas o mareos o vómitos después de tomar un alimento dulce, y siempre nos dicen, sí, esto te ocurre porque te has tenido una subida de azúcar. Pero ¿quieres saber por qué te ocurre esta subida de azúcar? ¿Qué ha fallado en tu cuerpo para que te ocurra eso? Pues en este vídeo vamos a hablar de por qué tu organismo ha fallado, qué ha pasado para que te ocurra esto. Vamos a hablar de la insulina. La insulina es una hormona que se segrega en el páncreas y que tiene una misión muy concreta. Su misión es la de limpiar, vaciar las venas de ese exceso de azúcar que hemos consumido. Lo que hace la insulina es abrir una puerta de entrada en las células para que ese exceso de azúcar que hemos consumido pueda pasar a las células y se pueda utilizar en forma de energía. Si esta función no se realiza, no se abre esa puerta de entrada, ese exceso de azúcar permanece en las venas y se produce una hiperglucemia, que es un pico de azúcar en sangre. ¿Y qué alimentos son los que elevan este azúcar en sangre? Pues son los hidratos de carbono, pero no todos los hidratos de carbono. Algunos sí y otros no. Y también va a depender en cierta medida, porque hay algunos que el pico de azúcar que provocan es muy alto y otros que el pico de azúcar que provocan es moderado. Esto va a depender del índice glucémico que tenga cada alimento. Pero realmente lo más importante, más que el índice glucémico, es la carga glucémica, porque el índice glucémico te indica, digamos, el nivel de pico de azúcar que ese alimento puede crear en la sangre por cada 100 gramos. Pero es que realmente tú a veces no vas a consumir esos 100 gramos del alimento, igual vas a consumir 20 gramos, 30 gramos o incluso a lo mejor más. Entonces realmente el efecto que ese alimento va a tener sobre tu cuerpo no va a ser el índice glucémico, sino la carga glucémica. ¿Y qué es la carga glucémica? ¿Cómo se calcula la carga glucémica? La carga glucémica es el efecto que va a tener sobre tu cuerpo la cantidad exacta que tú vas a consumir de ese alimento. ¿Cómo se calcula esta carga glucémica? Pues es muy sencillo, multiplicando el índice glucémico del alimento por la cantidad de hidratos de carbono que tiene la ración que vas a consumir. Y este resultado lo vas a dividir entre 100 y te dará un número. Ese número es la carga glucémica. Y entonces, si te da un número inferior a 10, la carga glucémica es baja, es decir, no te va a producir un pico de azúcar. Si te da entre 10 y 19 es una carga glucémica media. Sí que va a producir una pequeña elevación de azúcar en sangre, pero no va a ser nada preocupante ni nada excesivo. Sin embargo, si te da más de 20, ahí sí preocúpate, porque esa sí que te va a producir un gran pico de azúcar en sangre. También el acompañar estos alimentos con un índice glucémico alto o una carga glucémica alta con proteínas y fibra va a hacer que baje, es decir, va a ayudar a que esa carga glucémica sea menor, porque tanto las proteínas como la fibra van a ralentizar el metabolismo de ese azúcar y entonces el efecto que va a producir en tu cuerpo va a ser menor. Si actualmente estás teniendo problemas con el tema de la insulina porque te han diagnosticado diabetes tanto de tipo 1 como de tipo 2 y necesitas controlar tu alimentación, te voy a dejar por aquí abajo mi página web para que cuando termine el vídeo te pongas en contacto conmigo y te digo cómo te puedo ayudar a controlar esa diabetes y a mejorar tu alimentación. De lo que hablábamos al principio, náuseas, vómitos, pérdida de conocimiento. ¿Por qué ocurre esto? Ese es el efecto inmediato si no se abre esa puerta en la célula para que entre la glucosa. Esto puede ocurrir por varios motivos, porque no se segregue la insulina o porque la insulina se segregue pero no pueda llegar a realizar su función por otros factores que la están afectando. Entonces, cuando no se abre esta puerta en las células, el azúcar se queda en la sangre y te va a producir este efecto. Náuseas, vómitos, pérdida de conocimiento, es lo que se llama una hiperglucemia. Ese sería el efecto inmediato. Luego tenemos los efectos a largo plazo de una hiperglucemia mantenida. Que esto vas a poder ver más sobre esto en una serie de vídeos que tengo sobre el efecto del azúcar en nuestro cuerpo, ¿vale? Que te voy a dejar por aquí el enlace, pero no vayas ahora, ve al final del vídeo a verlo. Te he comentado que existen varios problemas con el tema de la insulina. La primera opción es que no se segregue insulina y la segunda opción es que su función esté obstaculizada por otros factores. Pues también tenemos lo que es la resistencia a la insulina. En este caso se segrega insulina y la insulina hace bien su función. Entonces, ¿quién tiene el problema? El problema lo tienen las células.
las células musculares, las de grasa, las del hígado, etc. Estas células no responden bien a la insulina y no pueden absorber esa glucosa. Me gustaría que me dejaras en los comentarios si actualmente estás haciendo algún tipo de problema con la insulina, porque te han diagnosticado diabetes tipo 1, tipo 2 o porque tengas resistencia a la insulina. Si no me quieres comentar cuál es tu experiencia con la insulina o simplemente no tienes ninguna, me puedes dejar cualquier cosita que te guste. Un icono, un saludo, comentarme si te ha gustado el contenido del vídeo, porque todo esto me va a ayudar, además me va a hacer súper feliz, porque sabré que estás viendo mis vídeos y que te gustan. Y además así puedo crear más contenido para todos vosotros y también para tus amigos y familiares. Así que te animo a que les compartas este vídeo si consideras que este vídeo les puede ayudar. En el siguiente vídeo de la serie El efecto del azúcar en nuestro cuerpo, vamos a hablar de cómo desintoxicarnos del azúcar. Así que suscríbete al canal para que no te lo pierdas y te notifiquemos. Pero mientras tanto te dejo por aquí un vídeo que sé que seguro que te va a encantar. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.